Pero sí, os invito a abrir vuestras Biblias en Marcos. Marcos capítulo 9, del 14 al 29. Y vamos a leer el pasaje entero, cuando lo tengamos. Abiertos todos. Marcos capítulo 9. Sí, procedo a la lectura. Y dice así la palabra del Señor. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, en el cual donde quiera que lo toma, le sacude y echa espumarajos. Y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer. Al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Hasta aquí la palabra del Señor y su iglesia responde. Amén. Amén. Amén, hermanos. Permitidme hacer una breve oración. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pido que tu Espíritu Santo me guíe en la exposición de tu palabra, igual que me ha guiado en la preparación de tu palabra, que traiga fruto en el corazón de aquellos que van a oír. Y te damos gracias por el placer que sentimos en estudiarla, en escucharla, porque nos nutrimos de ella y nos edificamos a través de las enseñanzas, las historias y todo lo que descubrimos en ella. Te damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Comienzo esta introducción con una pregunta. ¿Habéis fracasado alguna vez? ¿Habéis fracasado, pero fracasado alguna vez? Supongo que sí, ¿no? Todos nosotros y muchas veces. Pero hay un fracaso especialmente que nos incomoda o genera, que nos desconcerta, ¿no? Fracasar en aquello que hacemos regularmente, que lo tenemos a mano, que ya sabemos de qué va el tema, lo intentamos, lo hacemos como siempre lo hemos hecho y fracasamos. Y es como que de repente nos preguntamos, ¿qué ha pasado? Si esto ya llevo tiempo haciéndolo y no es la primera vez y ya sabía cómo hacerlo. No es la dificultad de la tarea, no es la situación, no son las circunstancias externas necesariamente. Algo ha cambiado en ti, algo has hecho para llegar a fracasar al hacer eso, ¿no? Te has acercado al problema o a la situación o a la tarea que tenías que hacer de una manera diferente. Y este fracaso en especial deja un silencio incómodo, un silencio que nos incomoda bastante. Un silencio que llena, que tenemos preguntas y no solemos hacer las preguntas hasta que no estamos con alguien de confianza, a solas, sino en público, para preguntar honestamente, pero ¿qué ha pasado? ¿Cómo he podido fracasar o cómo he podido fallar? Bueno, veremos al final de esta historia que hemos leído, como al final también los discípulos, aparte, a solas, cuando no hay nadie, cuando no hay multitud, que se acercan al maestro y le hacen una pregunta. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué nosotros no pudimos? Porque lo intentamos y fracasamos.
Pero ya responderemos a esta pregunta al final del pasaje. Ahora, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos? Imaginemos por un momento lo que acaba de pasar en la escena anterior. Supongo que tenéis las Biblias abiertas. Los discípulos, Jesús se subió al monte con 3 discípulos, ¿sí? Subió con Pedro, con Santiago, con Juan, y en ese sitio ocurrió algo sobrenatural. En ese sitio ocurrió algo extraordinario. En ese sitio vieron resplandecer a Jesús como el sol, vieron su vestidura blanca, vieron a su lado a Elías, vieron a Moisés, 2 gigantes del Antiguo Testamento. Fue algo increíble, fue algo majestuoso. Estaban caminando con Jesús, llegan al final, ven ese resplandor, ven la gloria de Jesús y ven a esos 2 personajes. Increíble. Baja una nube que los cubre y luego oyen una voz. Oyen la voz de Dios hablándoles. Y les dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Os imagináis la escena, lo increíble que tiene que ser para estos 3 discípulos, para estos 3 hombres, estar allá arriba, ver eso y luego escuchar cómo Dios les habla directamente? Es glorioso, es el cielo, es algo celestial, es increíble, es posiblemente el mejor día de su vida, es ver todo eso, saborear todo eso y disfrutar. ¡Wow! ¡Cuánta gloria, cuánta majestad! ¡Qué asombro! Hasta miedo seguramente tuvieron. Bueno, acaba esta cena y bajan abajo del monte. ¿Y qué es lo que encuentran abajo? No hay gloria. No hay gloria, hay caos. Hay fracaso. Hay impotencia, incapacidad. Y bajan desde allá arriba y ven a unos discípulos que no pueden hacer algo. Ven a escribas discutiendo con ellos y metiéndoles ahí, ¿no habéis podido? Y Marcos quiere que veamos el contraste. ¿De dónde venimos? El contraste de arriba y aquí abajo. Bajan, ¿dónde? En la multitud. La multitud, la humanidad. ¿Y qué vemos aquí abajo? Versículo 14. Bueno, vemos una multitud, ¿veis? Versículo 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos. Entre la gran multitud también estaban los escribas discutiendo con los otros 9 que quedaron, porque si 3 estaban arriba, pues los otros discípulos estaban abajo. Se quedaron abajo en el monte y inmediatamente pues vemos, en medio de todo esto, vemos a un padre desesperado, ¿sí? Que viene con su hijo, que tiene un espíritu impuro, un muchacho que tiene un espíritu mudo y que sacude al niño, que echa espuma, que cae al suelo, cae al fuego. Un padre que vivió durante años con esto, porque se nos relata a continuación que lleva desde pequeño así. Entonces, entendemos del relato que veremos a continuación, o que ya hemos leído, que el padre llega buscando a Jesús, no encuentra y se acerca a sus discípulos. Y les piden que liberen al muchacho del espíritu impuro, del espíritu maligno, del espíritu mudo. Y aunque nos sorprenda la respuesta, hermanos, los discípulos son incapaces. Lo hemos leído y nos asombramos. ¿Y por qué deberíamos esperar que los discípulos pudieran? Es una buena pregunta. ¿Por qué deberíamos? ¿Por qué nos sorprende que los discípulos no pudiesen? Bueno, ya hemos leído, ya se predicó en Marcos capítulo 6, se les dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre espíritus inmundos. Unos versículos a continuación se nos dice, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Por lo tanto, si Cristo les dio esa acometida, ese mandato, les dio esa autoridad y lo estaban haciendo, lo estaban practicando, pues era de esperar que en este caso pues procediesen igual y que al final el resultado fuese igual, ¿no? Echaban fuera muchos demonios, ungían con aceites a muchos enfermos y los sanaban. Bueno, pero entonces, ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué no pueden? Y Marcos nos está preparando para algo. Marcos nos está diciendo que hay algo diferente esta vez, algo ha cambiado y hermanos, que no es el espíritu, no es el demonio, no es el espíritu este malo que es mucho más poderoso, no es que estuviera en una jerarquía diferente, no,
El Espíritu no es más poderoso que Jesús, porque probablemente los discípulos liberaban a los endemoniados en nombre de Jesús, sino en su propio nombre. Entonces tenemos que no es el demonio, que no se nos ocurra pensar eso. No es la situación, es que claro, es que Jesús estaba en el monte, por lo tanto, como no estaba con los discípulos, pues no pudieron. Bueno, pues que antes los envió de 2 en 2. Hicieron grupitos de 2 en 2 y cada uno iba a diferente aldea predicando, iba predicando sobre el reino, iban liberando, sanando, liberando endemoniados, sanando. No es que Jesús no estuviese con ellos. Jesús ya les dio autoridad y ellos ya iban de 2 en 2 solitos. No es la falta de el hecho de que Jesús no estuviera con ellos. Marcos apunta más bien a que algo ha cambiado en los discípulos. Era de esperar que ellos sanasen al muchacho, que lo liberasen del espíritu malo, pero fueron incapaces, quisieron hacerlo, creían que podrían hacerlo, pero no fue así. Hermanos, aunque no lo parezca, la situación es bastante delicada. Imaginaros, están allí los discípulos representando, ¿no? Son enviados por Jesús, rodeados de la multitud, ellos lo intentan de verdad y no funciona y fracasan y no están solos. Está la multitud mirando de derecha a izquierda, ¿qué ha pasado? Están los escribas ahí aprovechando la ocasión. Los discípulos que hablan sobre ese rabino, sobre Jesús, no las enseñanzas que hacen, no, ¿qué está pasando aquí? Es un momento delicado y ¿qué habrán sentido esos discípulos al ver ese fracaso? ¿Cómo habrán aprovechado los escribas la situación para meter allí, mirar, ese maestro, están predicando están siguiendo a ese Jesús? Aprovechando el fracaso de los discípulos, probablemente para hablar mal de Jesús y de sus enseñanzas. Pero entonces llega Jesús y ve a sus discípulos discutiendo con los escribas y primeramente pregunta, ¿qué disputáis con ellos? ¿No? ¿Qué ha pasado? ¿De qué se trata? Y a pesar de que Jesús está rodeado por toda la multitud, porque la multitud al verle va corriendo hacia él y le saludan, el primero que llega a hablar con él es el padre del muchacho y le explica todo lo que había pasado y le explica que sus discípulos no pudieron. Y es allí cuando Jesús exclama estas palabras: «Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar?» ¡Buah! Tremendas palabras. Yo ni me imagino la cara de Pedro pensando, suerte que yo estaba arriba en el monte con Jesús y no me quedo aquí abajo con esto, porque si me quedo a llegar aquí abajo con estos nuevos discípulos, imagínate el marrón o ¡buah! Allá arriba estaba mejor. Estas palabras, hermanos, son fuertes. Son muy fuertes. Jesús no dice, qué lástima. Dice que el demonio ese era muy poderoso, ¿eh? No, si yo lo vi. No está diciendo, no, tranquilos. A veces fracasaréis, no, tranquilos. Si es que hay casos difíciles que hay que prepararse de antemano porque hay que abordarlo. No. Generación incrédula. Ya sabía lo que tienen en el corazón los discípulos. Ya sabía lo que tiene en el corazón toda la multitud. Y exclama, generación incrédula. Ya utilizó Marcos esta expresión, si os acordáis, cuando hablaba de los fariseos que decían, no, esta generación que pide señales. Y en otra ocasión también nos decían, sí, esta generación adúltera y perversa. Ya, pero aquí está diciendo algo concreto, generación incrédula. Es interesante a dónde apunta. ¿Cómo que generación incrédula? Permitidme la pregunta. ¿Cómo que generación incrédula? Si estamos hablando, hermanos, ¿quién de toda esa multitud, quién vio más milagros y más sanidades y más liberaciones de endemoniado que los discípulos que estaban con Cristo? De toda esa multitud, ¿quién sanó? ¿Quién liberó endemoniados con sus propias manos? Sino los discípulos. ¿Cómo que generación incrédula? ¿Les faltaba fe? ¿Es que acaso no habían visto todas las pruebas? ¿No habían hecho ellos todos esos milagros? Y esta expresión de generación incrédula seguro que suena del Antiguo Testamento, seguro que la habéis leído, del Antiguo Testamento, sobre todo en aquella parte cuando el pueblo sale
y está en el desierto. Aquella generación que vio el mar dividirse en dos, que vio el maná caer del cielo, aquella generación que ve una columna de fuego por la noche que los guía, aquella generación que vio desde una roca que se parte y sale agua, o sea, aquella generación que vio tantos milagros y aún así muestra incredulidad a lo largo de su caminar en el desierto. Aún así no confían plenamente en Jehová ni en su siervo que los ha sacado e hizo tantos milagros y tantas señales, sino que se quejaron y mostraron incredulidad en su corazón. ¿Entiende lo que esto significa? Jesús está diciendo sobre sus discípulos que están actuando con la misma incredulidad que caracteriza a esa generación del Antiguo Testamento. Los apóstoles sí habían nacido de nuevo, sí tenían la fe salvadora, sí veían, no estaban ciegos espiritualmente como la multitud y los escribas, pero no acababan de ver completamente. Esta idea ya la hemos visto relatada en varias historias. No acababan de comprender realmente, del todo, perfectamente. No acababan de ver con claridad. El mismo patrón que vemos en el Antiguo Testamento lo vemos en el Nuevo. En cambio, la multitud y los escribas, a pesar de los milagros, a pesar de las sanidades y liberaciones, todavía no ven a quien tienen delante. No creen lo que sus propios ojos ven. No lo creen. Ellos no confían plenamente en las palabras de Jesús. Sí, dirán, es un gran maestro. Y muchos le seguían por esto. Buenas enseñanzas. Es un profeta enviado por Jehová. Mira los milagros que hacen. Y le seguían posiblemente muchos por eso. O esperando un líder o un libertador. Veían en él muchísimas cosas. Pero no acababan de creer todo lo que decía y todo lo que predicaba y todo lo que enseñaba Jesús. No lo reconocían como Hijo de Dios. No lo reconocían como quien era. Digo que la multitud también, porque a continuación vamos a leer que el Padre se dirige a Jesús con las palabras: bueno, pero si puedes hacer algo, pues ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Lo que está mostrando que su confianza no es plena, no es total. Es un si puedes, si te ves capaz, ten misericordia. Por lo tanto, vemos que eso también caracteriza a la multitud. Entonces, la respuesta a la pregunta de por qué los discípulos no podían empieza a tomar forma. No es la falta de información, no es la falta de conocimiento, no es la falta de experiencia milagrosa ni de pruebas, es falta de fe. Pero ya hemos dicho antes que si alguien tiene que tener fe, si alguien tenía que tener fe, eran los discípulos que habían visto y practicado todo eso. Pero, ¿qué fe? ¿Fe en qué o fe en quién? ¿Qué tipo de fe estamos hablando? ¿Cómo es esa fe de la que estamos diciendo? Bueno, no me adelantaré a responder estas preguntas, ya que Marcos tiene una estructura y va siguiendo el desarrollo de la historia hasta llegar al clímax, ¿no? Que ya supongo que os imagináis cuál es. Hasta llegar al clímax de su exposición de los hechos históricos. Así que seguiremos el mismo camino. Entonces, Jesús pide que traiga al muchacho y en cuanto el espíritu ve a Jesús, sacude al niño con violencia, lo lanza al suelo, el muchacho se retuerce y echa espuma. Una escena dramática y perturbadora. Jesús, en medio de todo esto, le hace una pregunta al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el padre responde: desde niño, años sufriendo, años viendo a su hijo ser lanzados al fuego o al agua, en peligros de morir, años de impotencia. Y entonces cuando el padre dice, ¿no? Y lo hemos leído antes: pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Si puedes hacer algo, está desesperado. Es que acaba de ver a sus discípulos intentarlo y no pudieron. Su fe es débil. No está seguro ni siquiera de que Jesús pueda hacer algo. No viene con una fe dependiente. No viene con una fe que descansa en Jesús. Viene con una fe resquebrajada, llena de dudas, que huele más a desesperación que a otra cosa, que a fe verdadera. Y Jesús le responde a si puedes hacer algo, y Jesús le dice: si puedes creer.
Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Jesús le responde y le confronta mostrando el verdadero problema. Hermanos, la cuestión no era si Jesús puede liberar al muchacho. Es si crees que Jesús puede liberar. La cuestión no es si no era si Jesús tenía más autoridad o tenía autoridad para liberar al muchacho del espíritu. Está diciendo si crees que Jesús tiene esa autoridad. La manera en que se acercó a Jesús, si crees. Y el Padre es entonces cuando exclama, creo, ayuda a mi incredulidad. Y vemos aquí una respuesta honesta. Es alguien que sabe que su fe es pequeña, su fe es imperfecta, su fe está llena de grietas y de todas formas acude ante Jesús y sigue e insiste y le pide ayuda. Creo, ayuda. Mi incredulidad de todas formas viene ante Jesús. El Padre está diciendo algo como creo, pero tengo miedo, creo, pero tengo dudas, creo, pero no creo suficiente. Ayúdame. Y Jesús lo sana, Jesús actúa, no porque la fe del Padre sea perfecta, sino porque esa fe imperfecta está puesta en la persona correcta. Es consciente de ello. Y hay algo crucial, Jesús no operó por la calidad de la fe, sino por el objeto de la fe. Es decir, el Padre no tiene mucha fe, pero tiene fe en Jesús. Y eso es suficiente. Jesús es suficiente. Él podía. Él reconoce que depende de la misericordia de Jesús, que le pide ayuda. Lo importante no era la calidad de la fe, sino en quién estaba puesta su fe. Entonces Jesús reprende al espíritu y lo hace con autoridad absoluta. Lo hace con una autoridad directa, sin rituales, sin fórmulas mágicas, sin preparación especial. Le dice, espíritu mudo y sordo, yo te mando. Sal de él y no entres más en él. Y el espíritu sale, con violencia sí, pero sale. El muchacho queda como muerto, pero Jesús le toma de la mano y lo levanta. Permitirme detenerme un momento aquí, porque hay un contraste importantísimo que Marcos quiere que veamos. Hemos visto hasta ahora que los discípulos no pueden y estamos viendo que Jesús sí puede. La primera sección de los versículos 14 al 19 se nos relata toda la historia y el fracaso de los discípulos, y del 20 al 27 se nos habla y se nos relata que Jesús sí puede. Ellos no pueden, en contraste, Jesús sí puede. Del versículo 14 al 27 todo ocurre en un mismo sitio geográfico, todo está allí. Y el 28 y el 29 ocurre en una casa, fuera, después, ¿sí? Pero del versículo 14 al 27 son dos bloques que muestran un contraste tremendo. Es que ellos no pueden y Jesús puede. ¿Sí? Los discípulos tenían autoridad delegada. Cristo actúa con autoridad propia. Él manda que el Espíritu salga. Los discípulos confiaban en haber recibido poder para poder hacer lo que hacían. Jesús actúa desde quién es Él. Él es. Él es el Hijo de Dios. Mientras tanto, el Hijo de Dios no actúa con una... ¿Veis la diferencia? Los discípulos tenían autoridad sobre los espíritus inmundos porque se nos dice en Marcos capítulo 6 que se les dio. Habían expulsado demonios antes y en algún momento, sin darse cuenta, esa autoridad dejó de ser algo que venía de Jesús y se convirtió en algo que era de ellos. Un poder que podían activar, que podían mejorar, como si hubieran adquirido una capacidad extra, un superpoder, permitidme la expresión más moderna, como si hubieran adquirido una capacidad extra y ellos la podían ejercer cuando querían. Mientras tanto, el Hijo de Dios no actúa desde una capacidad recibida, ¿no? Actúa desde quién es Él. Él es la fuente de esa autoridad que tenían los discípulos. Acordaos de la línea melódica de lo que Marcos estaba escribiendo en su evangelio. Estaba diciendo que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios y en esta cena lo vemos claramente. Los discípulos, entonces, estamos viendo
que en algún momento habían comenzado a confundir la autoridad delegada con la autoridad propia. Y esa confusión los alejó de Dios. Ellos ya no dependían tanto de Jesús al ejercer su autoridad de liberar endemoniados. Ya estaban actuando como si eso fuera suyo. Por eso se les dijo, si es que incluso lo predicamos aquí, Marcos capítulo, si os fijáis en Marcos capítulo 6, se les dice en el versículo 7 al 9. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino que solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. ¿Cuál es la idea? Se predicó aquí. La idea es que, lo predicó, si no me equivoco, el hermano Claudio. La idea era la siguiente: Cristo les dio autoridad, pero por el camino no llevéis ni dinero para la comida, no llevéis ni 2 túnicas, ropa de recambio, no penséis dónde vais a dormir. Depender de mí en todo momento. Yo os cuidaré. Yo os envío y os doy autoridad y vais a predicar y vais a hablar sobre el reino de Dios, sobre el reino de los cielos, y yo os cuidaré, os doy autoridad para que ese mensaje vaya acompañado con señales y milagros. Y vais a liberar endemoniados. Y vais a sanar a gente. Depender de mí en todo momento. No llevéis comida. Dinero para la comida. Ya proveeré. Dios proveerá. Él proveerá. No llevéis ropa. No penséis, ¿dónde vamos a dormir en tal sitio? No. Ir. Depender de mí en todo lo que hacéis. En lo físico y en lo espiritual. En lo espiritual y en lo físico. Hermanos, ya se lo habían dicho. Ya se les enseñó. Ellos ya se les dijo que tenían que depender de Él. No era algo nuevo. Y entonces, bueno, y llegamos al momento que da título a este sermón. Los discípulos esperan a estar en privado, esperan a estar en casa, sin la multitud, sin los escribas, sin el padre ni el muchacho, y en ese espacio de confianza preguntan al maestro: ¿por qué nosotros no pudimos echarles fuera? ¿Por qué no pudimos echarles fuera? Y me alegra que preguntaran. Me alegra de que preguntaran y no se quedasen con esa pregunta, porque podrían haber hecho lo que nosotros solemos hacer, que es racionalizar el fracaso, buscar excusas. Da igual, pasemos página. ¿Qué más da? Es que el demonio era muy fuerte. Es que el niño no tenía fe. Es que el padre estaba allí molestando continuamente de sanar a mi hijo, liberar a mi hijo, y podían haber hecho lo que nosotros solemos hacer, que es buscar excusas, pasar página. Hermanos, no, ellos preguntaron. Lo más normal para nosotros era no volver a hablar del tema. Hagamos como si no hubiera pasado nada, que nadie se acuerde de lo que ha pasado ese día y ya está. En cambio, ellos preguntan y Jesús responde y les dice: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Y cuando escuchamos esto, de inmediato pensamos: el problema fue técnico. Es que no utilizaron la técnica correcta. Que no, tenían que haber ayunado un día antes. Tenían que haber orado 2 a la vez o 3, o tenían que haber hecho, con más fervor o durante más tiempo. El problema fue técnico. Es que en verdad, hermanos, si llegamos a interpretar el texto así, estaremos malinterpretando. Si llegamos a interpretar el texto así, estaríamos malinterpretando completamente lo que Jesús está diciendo y a dónde está apuntando. El ayuno y la oración no son herramientas para potenciar tu capacidad. Es como si le echásemos sal a la comida para que tenga más sabor, potenciamos el sabor. No, es que si hubieran ayunado, si hubieran orado más, esas capacidades que tenían hubieran brillado más todavía. O hubieran brillado. No era esa la idea. No es que la oración y el ayuno son como combustible para el ministerio y tendría que haber... No. Jesús está apuntando en otra dirección, está diciendo, a ver,
Esas disciplinas expresan la postura del corazón, muestran lo que hay dentro. Son una señal visible de lo que hay aquí internamente. Son una señal visible de una realidad interna. El yo sé que sin Dios nada puedo. Yo sé que sin Dios no puedo nada. Hermanos, ¿qué hace alguien cuando ora? En cierto sentido reconoce que necesita a Dios, muestra esa debilidad, ¿no? Te necesito. ¿Necesito qué? No puedo solo. Muestra esa dependencia. ¿Qué hace alguien cuando ayuna? Se niega a sí mismo, se niega su propia satisfacción y dice, lo que necesito no viene de mí, viene de ti, Señor. No es un esfuérzate un poco más, que tú puedes. No. Es reconocer que tú no puedes y mostrar tu dependencia del Señor. Imaginaros un pequeño ejemplo. 2 jóvenes universitarios, compañeros de la misma habitación, que uno está todo el día estudiando, está memorizando, asiste a todas las clases, se hace resúmenes por la tarde, no sale con los amigos al parque porque tiene que estudiar, está todo el día escuchando, quedando con gente en la biblioteca para aprender, leyendo libros, y el otro compañero de clase, de habitación y de clase, que está todo el día por allí, o con los amigos, o en el parque, o no sé qué, y está todo el día, bueno, al fin me saco un 5 y ya me saco la carrera, o sea, la universidad, ¿qué más me da? Y luego, un día antes del examen, están los dos y se pone el que estudia muchísimo a orar. Señor, guíame. Ayúdame a estar atento a las preguntas. Ayúdame a recordarlo todo. Ayúdame a poder responder lo que el profesor pregunta. Y está el otro compañero diciendo, ¿pero qué haces orando? ¿Pero qué haces orando? Si no lo necesitas. Si con lo que has estudiado y con lo bien que memorizas y con la media de nota que tienes, ¿qué haces orando al Señor? ¿Para qué? Si ya puedes. Si ya lo has hecho tantas veces, si llevas 4 exámenes sacando un 9, algo, un 10, ¿qué más vas a orar ahora? ¿Tenemos un poquito más la idea? Cuando Jesús dice que este género con nada puede salir sino con oración y ayuno, no está dando una técnica de exorcismo cristiana. Ahora los cristianos oramos y ayunamos. No está hablando de eso. No está hablando de eso. Está señalando la raíz del problema. Los discípulos habían perdido esa postura de dependencia. Habían dejado de orar como quienes no necesitan a Dios. Habían empezado a actuar como quienes ya tienen lo que necesitan. Si ya recibimos autoridad en su día, ¿qué más da? Vamos a hacerlo. Si esto ya lo hemos hecho ¿cuántas veces? Encima eran 9, no eran 2. El problema no era la falta de oración. El problema es que les sobraba confianza en sí mismos. Les faltaba una fe dependiente. Les sobraba confianza en sí mismos. Ellos podían. Lo habían hecho tantas veces y habían triunfado y habían tenido éxito y muchos endemoniados eran libres y sanados, multitud de personas. Les sobraba confianza. Fijaros a continuación, hermanos, todos se creían buenos y capaces, y es que a continuación, en el siguiente pasaje, se van a pelear para ver quién es el mayor. No el mayor fracasado, no, ¿quién es el mayor? ¿Quién va a liderar esto? Todos se veían capaces de liderar. Todos se veían siendo el que guía al grupo, el más sabio, el más poderoso. Su problema era ese. Todos se creían capaces para ser el mayor. Tranquilos, que yo os guiaré. Del versículo 36 al 37 ya lo veremos en el próximo sermón, pero a los discípulos no les faltaba fe en sí mismos. No. Ellos se creían buenos y muy capaces. Hasta para pelearse con el otro, decirle, no, yo te voy a liderar a ti. No, yo a ti. No, que yo voy a liderar a este grupo. Que tengo capacidad, que el Señor me llama a eso. Se creían con autoridad para hacer grandes milagros.
Y habrá que hacer una pausa para meditar en esto. Bueno, hermanos, la razón por la que la dependencia de Jesús no es solo una buena práctica espiritual, sino la única respuesta posible, es porque Jesús es el Hijo de Dios con autoridad sobre todo. No es una metáfora, no es un lenguaje motivacional. Jesús le dice al Espíritu, yo te mando. Yo te mando. No le dice en nombre de... No. Se lo manda directamente. Jesús, el mismo que reprendió ese espíritu, el mismo Jesús que reprendió ese espíritu, murió en la cruz y resucitó al tercer día y está ahora sentado a la diestra del Padre con toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y es ese Jesús en quien descansa nuestra fe completamente. Una fe dependiente de Él. No una idea sobre Jesús o una doctrina o una enseñanza sobre Jesús mismo, su persona. Cuando los discípulos fallaron no fue porque Jesús no tenía poder suficiente, porque seguramente liberaban endemoniados en nombre de Jesús, sino porque dejaron de mirar a Jesús y han empezado a mirarse a sí mismos. Y esa es exactamente la misma trampa que el Evangelio viene a desmantelar en nuestras vidas hoy. Sí, en nuestras vidas. Los discípulos tenían un mandato claro. En Marcos 6 vemos que se les manda a predicar sobre el reino, vemos que se les otorga autoridad para ir, para ungir con aceite, para liberar endemoniados, y ese era su mandato, eso era para ellos. Nosotros no tenemos el mandato de ir por las calles ungiendo con aceite y liberando endemoniados, pero sí que es verdad que Cristo otorgó a su iglesia dones y capacidades. Aquí en la IBE, aquí en nuestra iglesia en Sabadell, tenemos miembros con diferentes dones, diferentes capacidades, y debemos servir al Señor según nuestras posibilidades, según nuestras circunstancias, según nuestros dones, según nuestras posibilidades. ¿Sí? El Evangelio nos dice, tu justificación, tu capacidad, tu autoridad como creyente no descansa en lo que tú eres, no descansa en lo que has hecho o lo que estás haciendo ahora mismo en la iglesia. Descansa completamente en la persona y la identidad de quién es Él, Jesús, y de su obra en la cruz. Y esto, hermano, no nos hace ser pasivos, irresponsables. No. Te hace ser libre de servir sin la carga de tener que ser suficiente para el gran llamado que te han hecho de ser cristiano, de vivir como hijos de Dios. Descansamos. Hermanos, separados de Él, como ya lo hemos leído, separados de Él, nada podemos hacer. Separados de Él, nada podemos hacer. Y esto ya lo leímos en Juan 15. Y esto del consejo de la dependencia no es un consejo para gente que acaba de convertirse, para nuevos cristianos que llegan al Evangelio y son sus primeros pasos. No, hermanos, esto es para nosotros que llevamos 10, 20, 15, 30, 40 años en el Señor. No es para los que acaban de llegar. No, confiar en el Señor y depender de Él. No. Esto lo tenemos que hacer toda la vida y en todo momento. Depender totalmente de Jesús y de quién es Él. Y deberíamos comportarnos como tal. Deberíamos ser conscientes de esta verdad y vivir a la luz de esta verdad, que dependemos en totalidad de Él. Y no creernos suficientes o autosuficientes, porque todo lo que tienes, lo tienes de Él. Así que ya acercándonos a la conclusión, me gustaría hacerte la pregunta, a ti, o hazla tú mismo, o nosotros. ¿Por qué nosotros no podemos? ¿Por qué nosotros no podemos? Y esa es la pregunta más honesta que te puedes hacer hoy. Y lo interesante que los discípulos lo hicieron cuando fallaron, ¿no? Se acercaron a Jesús. Pero yo pregunto, ¿cuántos de nosotros, incluso cuando tenemos un aparente éxito, deberíamos hacernos esta pregunta?
Porque el peligro no es fallar, es depender de uno mismo y no depender del Señor. Y peor peligro hay todavía cuando hay un éxito aparente y seguimos dependiendo de nosotros mismos y seguimos dependiendo de lo que tenemos y de lo que yo soy capaz de hacer. Míralo. Yo soy capaz, puedo, y lo hago y hay éxito. Es un gran peligro. Por ejemplo, un padre que sirve a su familia, se levanta temprano, trabaja duro, ama a su esposa, guía a sus hijos y ve resultados. Sus hijos son respetuosos, su matrimonio es estable, su familia funciona. Y en algún momento, sin darse cuenta, la narrativa puede cambiar y comenzar a pensar, yo hice esto. No veas lo que me costó tener unos niños así. Me esforcé mucho por ello. Mira otros matrimonios cómo se quiebran. Mira a esos niños cómo se comportan con sus padres. Yo me esforcé mucho. Suerte tienen mis hijos de tenerme. O una madre que busca sabiduría, lee libros, estudia sobre crianza, sobre las escrituras, extrae enseñanzas bíblicas de allí, las implementa y funciona y ve a sus hijos que responden bien, que se comportan bien, que no traen vergüenza, son tranquilos, obedientes. Y gradualmente, sin percatarse, comienza a creer que su conocimiento está produciendo hijos sabios, que es su técnica la que está funcionando, que es su capacidad como madre la que moldea el carácter de sus niños, que depende todo de ella. Mira lo bien que lo he hecho. Entiéndame bien, hermanos, los dones son reales. Los dones son reales, las capacidades que Dios ha puesto en ti son reales, pero no son tuyos. Nunca lo fueron, son delegados. En cierto sentido, Jesús podía haber respondido a la pregunta de los discípulos cuando ellos dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos? Y podía haberle dicho, si es que vosotros nunca habéis podido. Tomás, tú nunca has podido librar a un endemoniado. Felipe, tú nunca has podido sanar a un ciego. Tú nunca has podido. Siempre has dependido de mí. No es tu capacidad. No eres tú. Siempre has dependido de mí. Los discípulos tenían todo lo necesario para liberar a ese muchacho. Fue Cristo el que los envió para predicar. Fue Cristo el que les dio autoridad para liberar a espíritus inmundos. Lo tenían todo menos una cosa, la conciencia de que sin Jesús no era nada. Sin Jesús no eran nada. Separados de Él no eran nada y no podían traer fruto. Y esa actitud tiene que estar en sus corazones. Y la pregunta es, ¿y tú? ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que serviste con ese temor, no, santo, de saber que estás manejando algo que no te pertenece? Estás sirviendo, estás manejando algo que no te pertenece, que te viene grande. ¿Cuándo fue la última vez que oraste no como un trámite para conseguir algo, sino como quien genuinamente reconoce que necesita a Dios? Necesita de su poder, de su bondad, de su sabiduría, de su fuerza, porque se nos agotan las nuestras, la paciencia desaparece en un momento y lo necesitamos. ¿Cuándo fue la última vez que tú no descansaste en tu conocimiento, o en tu experiencia, o en tu historial, sino en Jesús, al servir tanto a tu familia, o a la iglesia, comportándote en la sociedad, sirviendo a los jefes o a los encargados? Hermanos, ¿no te pasa como a mí, que viendo a estos discípulos es como mirarme al espejo? Es que lo veo y digo, jo, no somos tan distintos. ¿Cuántas veces no hemos hecho lo mismo? Ya sea fracasando o no. No sé qué es peor. Porque puedes llevar 10 años sirviendo en esta iglesia y estar acostumbrando a tus dones y haber olvidado que son dones, que son regalos, que Él te los otorgó.
Puedes leer la Biblia o saber la Biblia de memoria y leerla con una actitud de confianza en quien ya sabes, esto ya me lo he leído antes, yo esto ya me lo sé. Ahora viene ¿con qué actitud nos acercamos a la palabra? Deberíamos leerla con la humildad de saber que dependemos de Él, dependemos que su Espíritu nos ilumine, nos guíe, nos haga ver y aplicarlo a nuestras vidas. Y esto es exactamente lo que les pasó a los discípulos. No es que eran negligentes o en cuanto al cumplimiento de predicar y liberar endemoniados. No, es que eran exitosos. Es que siempre ha funcionado. El problema es que eran exitosos. Siempre que hemos dicho al Espíritu sal, el Espíritu salía. Si funciona siempre, si no es la primera vez que lo hago, si es que esto ya lo tengo ya de por mano, esto ya es fácil. Y sin darse cuenta habían empezado a mirar adentro en lugar de mirar arriba. En el momento en que consideraste que la gracia de ser instrumento de Dios, como en el momento que empezaste a ver la gracia de Dios que te utiliza como algo digno, como tengo el derecho, como un derecho adquirido, es el momento en que nuestro corazón dejó de depender de Dios, el momento en que la oración dejó de ser comunión, búsqueda y un deleite y se convirtió en un trámite para conseguir algo, porque lo necesito, porque no sé, tengo tiempo sin trabajar o porque lo necesito, tengo que conseguir algo. Ya lo convertiste y dejó de ser la oración una rendición y se convirtió en una transacción, oro para conseguir. Está bien, el Señor nos da, es misericordioso y nos bendice y a Él tenemos que pedirle las cosas. Pero es la actitud de los discípulos o la actitud de nuestros corazones la que debería cambiar. Y la fe de los discípulos debía descansar completamente en la autoridad y la suficiencia de Jesús. Y la nuestra también debería descansar completamente en la autoridad y suficiencia de Jesús. Deberíamos de tener una fe dependiente. No en lo que fuimos, no en lo que hemos hecho nosotros antaño, no en lo mucho que sabemos y lo que conocemos de las Escrituras, no en las hazañas que hemos visto o las hazañas que hemos realizado porque el Señor nos haya utilizado, sino confianza y dependencia en Él, el Hijo de Dios que reprendió a ese espíritu con 2 palabras, te ordeno sal. El mismo que murió y resucitó, el mismo que tiene toda autoridad. Y la pregunta es, ¿en quién descansa tu fe hoy? ¿En quién descansa tu fe hoy? Hermanos, os exhorto, te exhorto, despierta y sé consciente de que dependes de Él completamente. Amén. Hermanos, dependemos de Él completamente. Seamos inconscientes o conscientes de esta verdad. Dependemos de Él en todo lo que hacemos hoy, mañana y siempre. Esa es la actitud. Amén. He concluido este sermón, perdonad, lo he anunciado. Vamos a acabar con una breve oración. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por mostrarnos quiénes somos y por mostrarnos la gloria de tu Hijo. Podemos ver que Él es, y es por eso que nuestra fe descansa en el único que nos puede dar paz, en el único que es el creador y sustentador de este mundo. Te damos gracias porque Jesús es nuestro baluarte, nuestra piedra, nuestra columna. En Él descansa toda nuestra fe, tanto en nuestro vivir diario, en nuestras tareas, en lo que tú nos has mandado, en todo lo que hacemos y podemos hacer, dejamos de hacer. Te damos gracias porque tú eres el que nos da la fuerza, tú eres el que nos da la paciencia, tú eres el que nos da la sabiduría. Ayúdanos y cuídanos de no creernos autosuficientes, de no creernos capaces, dignos de ser utilizados.
de no ver tus dones como algo natural que yo tengo porque yo lo tengo, sino reconocer que viene de tu mano, reconocer que es de ti, que tenemos todo lo que tenemos, tantas bendiciones, tantas cosas buenas, tantas cosas que nos gozamos y te damos gracias. Ayúdanos a servirnos con gozo unos a otros, buscando tu gloria, buscando servirte a ti con una fe dependiente, con una fe que sabe que sin ti no somos nada, que separados de ti no somos nada. Y si algún momento de nuestra vida le hemos pensado, te damos gracias por despertar a esta realidad, que es la realidad de que dependemos totalmente de ti. Te damos gracias y oramos en nombre de Jesús. Amén.